presencia, clamando, pidiendo que tu palabra levante los ánimos, fortalezca la fe de tu pueblo, Señor. Avive el amor, la devoción, la santidad, la búsqueda por tu presencia, Señor, en todos y en cada uno, Señor, de tus hijos alrededor del mundo, Señor. Padre, que cada una de estas palabras, que cada uno de estos mensajes que se dan desde tu púlpito, Señor, aviven, Señor, levanten, Señor, a tu pueblo, que hagan mermar el desaliento, el desánimo, Señor, que en ellos pueda reinar. Padre, que la fe, Señor, sea apuntalada, sea fortalecida, Señor, en su hombre interior, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos de esa forma. Amén. Bien. Vamos a Hechos 27. Está leyendo la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Hechos 27, vamos a leer el capítulo. Dice: cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Es decir, Pablo estaba preso. Lo habían, para que entendamos un poco qué está hablando Pablo, nos están relatando a Pablo. Y estaba preso porque, bueno, como cosa rara, pues estaba siendo perseguido por su mensaje y lo tomaron preso y él apeló al César. Y él, como ciudadano romano, pues debía entonces, según las leyes, ser juzgado según Roma y no según las provincias. Así que lo están trasladando a los tribunales principales, vamos a decirlo así. Y para eso tenían que tomar un viaje largo. No podía ser a carreta terrestre, sino tenía que ser vía marítima. Así que Pablo dice que cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano, un centurión, como se le dice también, llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Pablo no era el único, era uno de varios presos que iba camino a Italia, que iban custodiados por un centurión, y si iban con un centurión, el centurión tenía soldados de menor rango a su disposición. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenían previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Es decir, el viaje era largo, tanto así que el barco era necesario que parase en diferentes puertos para reabastecer lo necesario del viaje hasta llegar al destino final. Esto es hoy día, pues, como cuando usted agarra un avión y hace varias paradas, no tiene vuelo directo, o cuando usted viaja en transporte dentro de una nación, sobre todo, y va de una provincia a otra y es largo y puede hacer varias paradas. Y el barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos. Ya tenían un día de navegación y llegaron a un punto en Sidón, y los creyentes que se enteraron, pues, de este atracamiento del barco donde iba Pablo, se acercaron para que asistieran a los presos. En este caso, Dios puso gracia y favor sobre Pablo para que el centurión le permitiese, pues, visitar a sus amigos y ellos le pudieran proveer a sus necesidades. Dice acá el versículo 3. Versículo 4. Desde allí nos hicimos a la mar. Otra vez retomaron el rumbo luego de esa parada temporal para reabastecerse. Y dice que desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Esto es interesante porque usted dirá: pastor, pero ¿cómo se llama este mensaje? ¿Por qué estamos leyendo esto? O sea, ¿hacia dónde vamos? Como este barco de Pablo, ¿hacia dónde vamos? Este es un mensaje que nace, pues, precisamente de la necesidad de alentar al pueblo, a los hijos de Dios, en estos tiempos en los que los desánimos están bajos, en que la indiferencia en nuestra devoción, en nuestra vida espiritual puede estar ganando terreno, en donde la frialdad puede estar pisando fuerte, golpeando la puerta de nuestros corazones, en donde las circunstancias nos
nos está haciendo mella y la resistencia empieza a menguar y empezamos a sucumbir un poquito. El desaliento, el desánimo empieza como que a ganar terreno en nuestras vidas y nos estamos mirando como Pablo, que en un momento estábamos haciendo algo y la circunstancia nos apresa un poco y apelamos entonces a la misericordia y a la gracia de Dios y empezamos un rumbo, empezamos un traslado. Y a lo largo de este camino, a lo largo de tu camino, a lo largo del camino que nos ha tocado trazar en este tiempo actual que estamos todos atravesando, cada quien desde su frente, cada quien desde la circunstancia, cada quien desde el sitio donde se encuentra, hay amigos que se nos acercan para proveernos espiritualmente lo que podemos necesitar en un momento. Pero de allí continuamos navegando, continuamos atravesando este momento que se nos hace como que ya un poco cuesta arriba, como que el desánimo, en el ámbito laboral la costumbre como que pasa factura y uno como que se hastía, como que cansa siempre lo mismo. Y una circunstancia de tanto tiempo presente puede hacer mella un poco en el ánimo, pero hay que continuar el viaje. Y aquí pasa lo mismo que le ocurrió a Pablo. Dice que desde allí hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Tu vida, tu propósito familiar, tu proyecto, tu ser, tu casa, tu familia, empieza a ser azotada por difíciles vientos que hace difícil mantener el barco, que hace difícil que el rumbo trazado, planteado, se nos haga más difícil transitar. Así que navegamos hacia el norte de Chipre entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Fíjense que entonces que en este punto, por alguna razón, porque hasta este punto del relato de la historia no vemos la razón de desembarcar para embarcar en otro barco. O sea, el relato no nos dice que el barco donde navegaban tenía algún tipo de desperfecto, no tenía algún tipo de daño, pero el oficial, pues, por alguna razón hizo ese cambio de transporte en un barco egipcio que los destinara, que los llevara hasta Italia y nos hizo subir a bordo. Y muchas veces, de la misma manera, nos sentimos que de igual forma en este transitar, traspasar estos momentos que estamos todos viviendo, en que tú te encuentras como desanimado, como que la indiferencia te está ganando, como que la circunstancia se ha alargado tanto que ya como que te estás dejando llevar a mar adentro por la circunstancia y tienes que cambiar de transporte, pero buscando siempre el mismo objetivo. Versículo 7 dice que tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Gnido, no sé cómo pronunciar esto. Nido dice aquí, Gnido, si usted le quiere tomar en cuenta la G, no sé, usted mejor le plazca. Pero aquí dice que Pablo entonces siguió su rumbo y siguió navegando por varios días. Ahora no les dice cuántos días, pero fueron varios. Y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra. Así que cruzamos a la isla de Creta. Navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. De igual manera, en nuestro transitar podemos llegar a un punto seguro donde las decisiones que podemos estar tomando, donde podemos empezar a mirar un poquito la misericordia de Dios y las aguas, los vientos se tranquilizan un poquito, pero todavía no hemos llegado al punto donde tenemos que llegar. Seguimos por la costa con mucha dificultad. Y finalmente llegamos a Buenos Puertos, así se llama el puerto, Buenos Puertos, por eso lo pone por lo menos en esta versión con B mayúscula y con P mayúscula, Buenos Puertos. Cerca de la ciudad de La Sea, dificultad tras dificultad, ha sido impresionante. Yo estoy seguro que más de uno ya tenía dificultades antes de esta gran dificultad mundial de la pandemia y cada una de las diferentes dificultades económicas, sociales, políticas, en las que cada uno se encuentra, pues le ha tocado atravesar dificultad tras dificultad, vientos en contra por un lado, vientos en contra por el otro. Se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo no vas a tener
así, Señor, ¿hasta cuándo en qué momento vas a manifestar tu misericordia y tu bondad para que todo esto cambie? Habíamos perdido bastante tiempo y hasta de cierto punto nos hemos sentido que estas dificultades nos han retrasado bastante y que nos han hecho perder el tiempo enfocándonos en precisamente cómo sortear cada uno de estos vientos en contra que tenemos y cómo sortear cada una de las dificultades que se nos va atravesando en el camino. Y nos sentimos así que hemos perdido bastante tiempo, que hemos perdido recursos, que hemos perdido momentos, que hemos perdido muchas cosas. Y el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar. Y uno ve el panorama actual, uno ve las circunstancias en las que nos encontramos, uno ve desde la acera donde cada quien se encuentra y uno dice, wow, ¿cuándo va a mejorar todo? Porque el clima se pone cada vez más peligroso. El clima en vez de mejorar, que por aquí esto, que cambios de gobierno, que en vez de poner gobiernos de este tipo, ponen gobiernos de este tipo y esto va a empeorar estas cosas. Sale una cosa por aquí, pero entonces sale otra cosa peor por acá que contrarresta esto, Señor. No veo que el clima cada vez está más negro, Señor. No vemos que el clima sea favorable para seguir con nuestro barco, porque el otoño estaba muy avanzado, porque los tiempos se apresuran al cumplimiento profético que anuncia la segunda venida. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Y usted se reúne con su familia, usted se reúne con los hermanos de confianza, usted se conversa con el pastor, porque usted se da cuenta de las circunstancias, usted se ocupa de estas cosas. Les digo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Y usted se ocupa y usted dice, necesitamos hacer una pausa, necesitamos un cambio, necesitamos hacer algo porque esto está más difícil, más de lo que ya hemos atravesado. Y se lo dice: naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Le enumera 3 tipos de peligros: naufragio, perder todas las provisiones que tienen y el morir. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, es decir, por no brindarle aparentemente seguridad. Según el sentido común, muchas veces tomamos decisiones que no son las más acertadas, pero continuamos adelante. Y la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Es decir, tenía este puerto algún tipo de GPS de la época, una forma de orientarse en el mar bien específico y bien detallado, y que brindaba una mejor orientación para lograr llegar a Italia, al punto donde querían llegar. Y por eso tomaron la decisión de arriesgarse hasta llegar a ese otro puerto. Y muchas veces en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, de estos tiempos turbulentos, de tantas tormentas, vientos en contra, malas cosas que se nos avecinan, vemos el clima bastante difícil y como lo dice la Biblia, dificultad tras dificultad afrontamos el viaje que nos hemos trazado. Versículo 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. En medio de las circunstancias que podemos estar atravesando, las dificultades políticas, nacionales, mundiales, pandémicas, personales, etc., empezamos a sentir algún tipo de refrigerio, de acto de misericordia de Dios, de bondad, de su providencia en nuestra vida, y nos confiamos y podemos entonces tener esperanza de que todo va a ir cambiando, que es una buena señal de que todo va a ir cambiando. Y entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Entonces tú levantas, tú te enfocas nuevamente, te ciñes el cinturón espiritualmente hablando y continúas con el objetivo trazado por el barco en el que te encuentras. Pero el clima cambió abruptamente
viento huracanado. La Reina Valera y otras dicen Euroclidón, que es un nombre griego que al traducirlo significa un viento huracanado llamado nororiente. Euroclidón, lo deben estar leyendo ahí. Pero el clima cambió abruptamente. Vuelve otra vez el panorama anular y pareciera que no terminamos de salir de todo este atolladero, como que no terminamos de ver la luz al final del pasillo, del camino, como dicen. Sopló este viento huracanado sobre nosotros, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Y en vez de acercarnos más, nos hunde más, nos lleva más adentro. Nos cuesta discernir, nos cuesta ver qué es lo que está pasando, porque no tenemos una claridad en nuestro panorama, porque el Euroclidón está y nos cambió abruptamente el clima. Y los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Y empezamos a tomar decisiones y empezamos a lo mejor a actuar de cierta forma y no pudimos y no podemos hacer girar el barco. El barco se ve afectado para hacerle frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Y este es el punto en el que a lo mejor nos hemos encontrado o nos estamos encontrando en esto, en donde como que las fuerzas se nos van y que ya nos dejamos arrastrar por la circunstancia a ver hasta dónde nos deja y nos permite otra vez levantarnos para que con la ayuda por misericordia divina, cuando empezamos a clamar, volvemos a retomar el rumbo trazado. Yo creo que más de uno se ha sentido así. Por algo el Señor me dio este mensaje, porque vemos que dificultad tras dificultad, tormenta, euroclidones, cambios de clima y circunstancias hacen mella y nos merman las fuerzas. Versículo 16: navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda o Caudá, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Y entonces empezamos a tomar medidas espirituales de contingencia. Usted empieza a orar más, usted empieza a ayunar, usted empieza a vigilar, usted empieza a incrementar la lectura bíblica. En pocas palabras, la búsqueda por Dios, usted la empieza a incrementar y esto empieza a buscar reforzar los alrededores del barco. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Y eso es una realidad. Cuando empezamos a ser mermados, cuando el cansancio empieza como a abrumar y la indiferencia vuelve otra vez a aparecer y pareciera que somos presas de las circunstancias que estamos atravesando y pareciera que no vamos a salir todavía, porque en donde quiera que hacemos un esfuerzo lo que vemos es tormenta tras tormenta, dificultad tras dificultad. Empieza de alguna forma los miedos a aparecer. Está pasando el tiempo, no he logrado esto, no he logrado lo otro, me va a faltar aquí, me va a faltar allá. Y esos son los primeros pasos, los primeros indicios. Esa es la antesala, la abreboca que le prepara el camino al miedo. Y donde está el miedo, la fe se tambalea, cuando no se fortalece la fe. Frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Ya lo vimos más arriba, que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Y aquí dice que intentaron frenar por lo menos la velocidad del barco, disminuyendo la velocidad, soltando el ancla, y se dejaron llevar por el viento, se dejaron llevar por la circunstancia. Bueno, vamos a ver hacia dónde me empuja la circunstancia, a dónde aterrizo y cómo me acomodo. Es la actitud que muchos pueden tener hoy día. El próximo día, recuerden, ya habían pasado varios días. Sorprendente este viaje que tuvo Pablo. No había leído, creo que solamente en las películas no puede haber un viaje tan accidentado como el que estamos leyendo, tan descrito tan específicamente, con tantos detalles. Supongo yo que este viaje no era tan largo, pero debido a todas las dificultades, sobre todo climatológicas, que les tocó atravesar a Pablo, pues se le hizo bastante largo este viaje. Y dice aquí, otro día más,
el próximo día, versículo 18, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Entiéndase la comida, sobre todo para pasar los días, las horas, las noches. Es decir, como vieron que la fuerza climatológica contraria todavía seguía azotando el barco y el temor a inundarse, a naufragar, pues empezaron a echar la carga por la borda para no hundirse, porque a lo mejor el agua estaba entrando en el barco. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Es decir, no solamente empezaron a arrojar la comida, las provisiones. Cuando dice acá que arrojaron parte del equipo del barco, es decir, equipo mecánico, herramientas, cuestiones técnicas a la hora de reparar el barco, a la hora de solventar algún percance en el barco los marineros lo podían hacer. Hasta esas cosas las empezaron a echar del barco. Imagínense las decisiones que a veces tomamos. Bueno, yo voy a empezar a restringir un poco la comida por aquí, voy a empezar a restringir estas ciertas cosas por acá, porque la lluvia sigue azotando el barco de mi casa. Tengo que tomar decisiones drásticas, decisiones extremistas. Y la gran tempestad rugió durante muchos días. Y seguía la circunstancia rugiendo con fuerza. Y uno dice, wow, Señor, ¿hasta cuándo va a seguir esta tempestad? ¿Hasta cuándo voy a seguir soportando esta tempestad? La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nos dice, Señor, ¿cuándo va a salir al sol la justicia en esta circunstancia que eres tú? ¿Cuándo tu gloria va a brillar sobre este problema? ¿Cuándo tu gloria va a brillar sobre esta dificultad que estamos atravesando, que ya tiene tanto tiempo? Y que prácticamente, como estamos cansados de ella, de resistir, de soportar, prácticamente sentimos que como que hemos perdido toda esperanza y la única esperanza que nos queda es, bueno, si me muero en medio de esta circunstancia, por lo menos me voy para el cielo. Es la única circunstancia que permanece firme, porque usted está claro que usted no va a perder la salvación. Y vivimos de esta forma. Y muchos se han sentido de esta forma en la que a Pablo le ha tocado relatar todo esto, y dice acá que muchos perdieron la esperanza en este viaje. Es que no es para menos. Un viaje tan complicado climatológicamente hablando, muy difícil lo que estaban atravesando esta gente, incluyendo a Pablo, porque estamos leyendo a Pablo. Y fue tanta la desesperanza que empezaron a tener debido a la situación tan compleja que estaban atravesando. Versículo 21 dice, nadie había comido en mucho tiempo, que prácticamente ya estaban entrando en un estado de depresión, si usted lo puede ver de esa forma. Estaban ya deprimidos. Aparte de que habían botado mucha comida, recuerden, lo vimos un poquito más arriba. Me imagino que la poca comida que tenían tampoco la estaban consumiendo, porque ya estaban tan desesperanzados que prácticamente dijeron, nos morimos aquí en mar abierto. Y lo mismo ocurre, entonces ya el apetito por alimentarte espiritualmente empieza a mermarse. Frutas, los manjares que el Padre nos sirve a la mesa. Finalmente, versículo 21, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Versículo 22. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Este mensaje no he dado el nombre, pero este mensaje se llama una palabra de aliento. Así se llama este mensaje. Y el versículo 22 dice, pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. No vas a perecer en medio de este tiempo tan dificultoso, que se ha prolongado durante tanto tiempo, y quizás el objetivo que te trazaste para lograrlo lo vas a perder. Quizás lo vayas a perder. Muy posiblemente sea eso. Pero la integridad de lo que el Señor comenzó un día contigo, como lo dice el mismo Pablo, dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que tú no vas a perecer en medio de eso, tú no te vas a perder en medio de este tiempo tan complicado que se ha prolongado durante tanto tiempo, sino que Dios viene y nos dice, anímense, levántense el ánimo, levanten la actitud que tienen, levanten dentro de ustedes el tesoro valioso que tenemos, que es nuestra fe. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Dios le mandó un ángel.
Pablo en ese barco, en medio de esa tormenta, en medio de ese momento tan difícil, donde lo único que se escuchaba alrededor era a lo mejor rayos, truenos, relámpagos, la fuerza del agua, de las olas golpeando de un lado al otro el barco, como la madera crujía por los golpes y el embate del agua, y adentro al mismo tiempo un silencio deprimente de parte de la tripulación, que se podía percibir claramente. Y en medio de ese cuadro, quizás Pablo estaba orando, es lo más seguro por el testimonio que tenemos de él, porque si está orando en un cepo a las 12 de la noche y cantando junto con otro hermano, es muy probable que en medio de este cuadro tan difícil y complejo también está orando, buscando la dirección de Dios, buscando al Dios de Israel. Y Dios le manda un ángel. Dios le manda un ángel en medio de ese momento. Y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Dios viene y entonces anima a Pablo. Le manda un mensajero. Y aquí está este humilde mensajero diciéndote: no temas. Anímate, porque no vas a perecer. Quizás el objetivo planteado, de la forma en que te lo planteaste, lo vas a perder, pero no vas a perecer. Y Dios ha tenido y va a tener bondad contigo, como lo ha venido teniendo hasta ahorita. Por eso, iglesia, no temas. Anímate, porque Dios ha concedido bondad sobre ti. Una vez el Hijo te llamó y te redimió con su sangre, y el Espíritu de Dios ha estado trabajando contigo durante todo este tiempo, así que no vas a perecer. Dios dijo que va a terminar el trabajo que tiene contigo, así que tiene un trabajo y un propósito que cumplir, así que no vas a perecer. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo, y no solamente a ti, que es lo más tremendo, sino a aquellos que conviven contigo diariamente. Esa bondad los va a alcanzar. Es tremendo que este centurión llamado Julio, y junto con el resto de la tripulación del barco, que no eran creyentes, se vieron beneficiados por uno solo que estaba montado en ese barco. Así que los que te rodean van a ver actos de bondad y de misericordia a su favor, porque están montados contigo en ese mismo barco. Aunque, como ya lo vimos, quizás ese objetivo planteado, esa forma en la que se enrumbaron, quizás se pierda. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. Así que anímense. ¿Por qué debemos estar animados? Porque ya Dios ha pronunciado un decreto de bondad a favor de nosotros en este tiempo, en este momento, en estas dificultades que estamos atravesando. Y Pablo dice acá: yo le creo a Dios. Yo no le creo a las olas que golpean el mar, yo no le creo al clima de invierno que estamos atravesando y que se desató este Euroclidón desde hace rato y nos está intentando achicopalar. No, yo le creo a Dios. Y sucederá tal como Él lo dijo. Así que de esta vamos a salir. Iglesia, de esta vas a salir. Pero seremos náufragos en una isla. Vamos a llegar a un punto en lo que vamos a perder el objetivo planteado. Estamos tratando de salvar el barco, porque creemos que en el barco es que vamos a estar seguros. Y Pablo le está diciendo: tú no vas a estar seguro por la forma en que te planteaste las cosas y la forma en la que pretendes hacer las cosas. Tu seguridad está en el plan de Dios y en la bondad de Dios manifestada para tu vida. Ahí es donde está tu seguridad. Aunque pierdas en el camino muchas cosas, y sobre todo aquellas en las cuales tú pretendes que te brindan una seguridad y un soporte, o un piso, como decimos nosotros, que nos brinde una seguridad. Eso lo vamos a perder. Pero seremos náufragos en una isla. Vamos a llegar a otra estación temporal, donde es necesario llegar. Y como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, 14ª, es decir, ya venían siendo 14 días consecutivos de tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático. Dios habla. Lo que pasa es que a veces queremos que Dios haga lo mismo que hizo con los discípulos cuando estaban en la barca. Que la tormenta se había levantado y Jesús estaba dormido, y entonces Pedro salió corriendo: Señor, sálvanos que perecemos, despiértate, haz algo. Y queremos que Jesús se levante y le dé una orden al mar, y el mar vuelva a la tranquilidad, los vientos y el agua,
y los discípulos se sorprendieron y se dieron entre sí: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Eso es lo que todos queremos. Pero sí es cierto que Dios lo puede hacer una vez más. Pero también es cierto que Dios puede permitir que la barca se la perdamos. Miren cómo Dios actúa en medio de la misma tormenta, el mismo escenario. En un lado había una tormenta y una barca, y en el otro lado también había una tormenta y una barca. El mismo Dios, pero Dios actuó distinto en cada momento. Los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. O sea, se estaban acercando rápidamente a la orilla. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Empezamos entonces nosotros a mirar de alguna forma algún tipo de seguridad en medio de las circunstancias, de la dificultad que estamos atravesando, y queremos asegurarnos de que no vamos a perecer, de que la vamos a aprovechar, y nos anclamos allí también. Esta gente lanzó 4 anclas. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. ¡Qué tremendo! Cuando se supone que el que da las órdenes es el centurión. Y si el centurión les dijo a sus oficiales y a la tripulación, tripulación del barco, y el capitán les dio la orden: bajen los botes salvavidas y vamos a irnos a la orilla. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo se acercó y prácticamente no le está dando una orden, pero la advertencia fue tan clara y tan contundente que lo asumieron como una orden. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Es una prueba que a veces tenemos en medio de la circunstancia, cuando entonces, y a veces así yo lo veo. Cuando uno habla con algún hermano de la iglesia y uno le da una recomendación o una advertencia, y los corazones son puestos a prueba inmediatamente. A ver qué van a hacer. Versículo 33. ¿Por qué? Porque la misma circunstancia que ya lleva tanto tiempo, están desesperados por salir de ella, pero no se dan cuenta que sus corazones están siendo probados. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Cuando ya por fin amaneció, se supone que se iba a calmar un poco la tormenta. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Yo he escuchado predicadores que dicen: no, es que esta gente estaba ayunando. No, señores, esto no era un ayuno de... Esto no era ellos no se quitaron el alimento porque estaban ayunando. Porque, ¿quién le dijo a usted que usted va a durar 2 semanas ayunando en preocupación, en angustia, en desesperación? Entonces, debe ser que le estaban ayunando a un Dios falso, le estaban ayunando al diablo, a Baal, no sé, pero al Dios del cielo, al Dios que yo conozco. Cuando uno está en ayunas, uno fortalece las virtudes celestiales que hemos recibido por gracia y que no son más que las características de la personalidad de Cristo en nosotros. Y Cristo no es angustia, Cristo no es preocupación, Cristo no es ansiedad, no. La Biblia nos dice que Cristo es paz, es fe, es esperanza, es consuelo, es gozo. Y esta gente no tenía nada de eso, porque dice que estaban preocupados, angustiados, al borde de la depresión. En ese nivel estaban, por eso no comían. Y Pablo los anima, dice: coman, vamos. Ya dejen de estar tomando medidas extremas, comen. Porque el quitarse el alimento, al menos que nosotros los creyentes lo estemos haciendo realmente en una búsqueda sincera y honesta y entregada a Dios por medio del ayuno, realmente le estaríamos haciendo, si no es bajo esa condición, le estamos haciendo mal a nuestro cuerpo y vamos a ser perjudicados en la salud. Y la culpa no va a ser del diablo, ojo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Ánimo, iglesia, fortalécete en el Señor. Que el gozo, que la esperanza, que la fe en ti se levante. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Él dio el ejemplo.
comió, dio gracias a Dios y comió para animar a otros a comer. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Cambió la actitud en medio de la dificultad. Los 276 que estábamos a bordo, mira, primera vez que ahora vemos cuántas personas estaban en ese barco. Vamos entonces a decir que ese barco no era pequeño, eran 276 personas, casi 300 personas en un barco. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo. Me imagino que terminaron de echar el resto, después de comer lo que sobró lo echaron. Y cuando amaneció no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo caer el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, es decir, la parte delantera del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Y es precisamente lo que ocurre. Dios nos fortalece en medio de las circunstancias, nos estamos levantando en fe, nos estamos levantando en esperanza, nos estamos levantando en gozo y la circunstancia golpea más fuerte y empieza a destruir el barco, empieza a destruir nuestra actitud, intentando destruir nuestra actitud nuevamente. Alguien me decía: pastor, yo me estoy levantando de esta circunstancia y cuando ya siento que me estoy levantando me vienen y me golpean con esto y me vienen y me golpean con lo otro, y comenzó a hacerse pedazos de ese barco. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 28 de Hechos. Una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Y los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, o decir, la reacción de Pablo como que no fue muy rápida que digamos, porque él estaba ocupado agarrando la leña. Otra cosa, recuerden que bajo este contexto, y ahorita que por lo menos yo estoy acá en Lima y es una ciudad fría, yo me doy cuenta de que si tú no te calientas las manos se te empiezan a enfriar y hasta cierto punto empiezas a perder como sensibilidad en las manos. Quizás porque también bajo esta circunstancia venían de 15 días de tormenta donde la lluvia no cesaba, el viento soplaba. Esto hizo bajar la temperatura y quizás de alguna forma también Pablo tenía las manos frías, heladas. Y no sintió al momento y no tuvo una reacción rápida al ver la serpiente guindando de su mano. Sin duda este es un asesino, decían los habitantes. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara, es decir, alguna reacción por la mordida venenosa, o que cayera muerto de repente. Es decir, por lo visto era una serpiente de alto veneno. Era una serpiente con un nivel de toxicidad fuerte, porque estaban hasta esperando que quizás cayera muerto de golpe. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Esto es tremendo porque precisamente en algún punto vamos a recibir un ataque directo de Satanás. Vamos a recibir que estamos siendo golpeados por Satanás.
Y la gente alrededor va a decir, ya, hasta aquí llegó. No va a salir, ahora sí no va a salir de esta circunstancia que está viviendo. No vas. Lo próximo que vamos a saber es, bueno, ¿qué van a hacer con lo que quedó de fulano, de fulana? Con tu caso, con el mío. Pero cuando ven que pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y ven que no hay una reacción en nosotros negativa, que no hay lo que ellos esperaron por ese semejante ataque y embate, empiezan a decirse, ¿qué clase de cristiano es este? ¿Qué clase de cristiana es esta? Porque salió ileso. ¿Quién es? Y eso le está pasando entonces definitivamente porque está en pecado. Definitivamente, mira la circunstancia en la que se encuentra y encima viene Satanás y le hace eso. No, ese cristiano, esa cristiana, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, eso es una paga por su pecado. Esa es una disciplina que está pasando. Empiezan los mismos evangélicos a sacar sus conclusiones evangélicas. Cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad, bueno, dice el escritor que fue una casualidad, pero en Dios no hay casualidades. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso su mano sobre él y lo sanó. En medio de estas dificultades, en medio de estos momentos tan difíciles, en medio de estos momentos donde nos estamos levantando, donde nos estamos fortaleciendo, donde hemos recibido la palabra de Dios para animarnos y fortalecernos, Dios viene y de alguna forma te usa y eres de bendición para otros que están en una necesidad difícil y Dios se glorifica. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Recuerde que el objetivo de Pablo no era llegar a Malta. Esto fue algo transitorio y temporal. Un viaje que comenzó hace más de 15 días atrás, se ha prolongado por más de 3 meses, porque duraron 3 meses en Malta. Pero Dios usó a Pablo en esa isla, en la predicación del Evangelio, respaldando en su predicación con el poder sobrenatural, sanando a los enfermos, empezando por un familiar directo de la máxima autoridad de la isla. Muchos fueron sanados. Y luego cuando por fin les tocó partir, ya que estaban organizando el viaje, pues esta gente les proveyó todo lo que necesitaron para continuar su viaje. En estas etapas transitorias de este momento, de este tiempo que estamos atravesando, tú vas a recibir provisión para continuar tu viaje hasta que llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Versículo 11. 3 meses después del naufragio. Mira este viaje largo. Estos 2 capítulos son perfectos para una película, porque para todo lo que ha pasado, impresionante. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Es decir, este barco fue más inteligente, se dio cuenta que la cosa estaba fuerte y prefirió pasar el invierno así. Duró 3 meses allí en la isla. Y era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días y de allí navegamos hasta Regio. Un día después un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Recuerde que todo comenzó en el versículo 1 del capítulo 27, donde él emprendió un viaje para ser llevado a Italia. Hasta que por fin llegaron a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos en las 3 tabernas. Por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo lo vio, se animó y dio gracias a Dios. Volvió otra vez Pablo a animarse debido a lo que tenía enfrente. Si a ti no te anima el hecho de que todavía Dios no ha terminado contigo y que Dios va a cumplir su propósito en ti, pues difícilmente algo más te puede animar. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales y podemos leer la predicación de Pablo. Y aunque este viaje
era para supuestamente él se presentase delante del César y tenía una causa judicial abierta, y por eso se hizo todo este viaje. El propósito de este viaje realmente era que Pablo pudiese acercarse a estos líderes judíos y predicarles el evangelio, y dice que algunos creyeron, otros no creyeron, y él les cita un fragmento de Isaías, desde el versículo 26, usted lo puede leer con calma, a este grupo, donde reconoce pues que muchos no creyeron porque Dios no les había permitido creer en el evangelio, y a otros sí les había permitido creer y por eso creyeron. Es decir, todo esto era simplemente para que Pablo pudiese cumplir con el propósito de Dios en su vida, que era predicar el evangelio según el ministerio apostólico que se le fue encomendado. Pero en el proceso para poder llegar a esta gente, tremendo, Pablo tuvo que atravesar más de 3 meses de dificultades climatológicas, de circunstancias navieras, picadura de serpiente, bueno, etcétera, 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 etcétera. Que en ese proceso su relación se fortaleció para poderle predicar a esta gente. ¿Qué te quiero decir yo con esto, amada iglesia? Que todo lo que estás atravesando, todo lo que estás viviendo, todo lo que estás experimentando, te está permitiendo fortalecer tu fe, te está permitiendo conocer más al Señor, te está permitiendo tener un carácter más sólido en medio de las circunstancias difíciles. Y todo eso lo vas a necesitar para poder llegar al punto donde Dios quiere que llegues, para que puedas ejecutar el propósito de Dios en tu vida. O para que puedas continuar ejecutando el propósito de Dios en tu vida que ya comenzó, pero que para esa etapa necesitas pasar por todo esto, por lo que estás atravesando. Es decir, nuestro Padre Celestial se asegura de que nada, absolutamente nada de lo que nosotros vivimos o experimentamos no sea de provecho de alguna forma para nuestra vida. Y eso es lo más tremendo. Que Pablo necesitó la fortaleza. Pablo necesitó una búsqueda intensa de parte de Dios. Pablo necesitó tener una fe sólida en medio de una dificultad tan difícil, tan robusta, de apegarse a lo dicho por Dios, de creerle a Dios hasta las últimas consecuencias para poder predicar a este grupo de judíos que lo estaban esperando, que se iban a reunir con él porque Dios lo sabía. Porque esa fe que se le fue fortalecida, la iba a necesitar para poder exponerle el mensaje por medio de la ley de Moisés, para convencer a esta gente de que el cumplimiento profético del Mesías es Cristo y que el pacto de la gracia ya había entrado en vigencia. ¡Qué tremendo! Y estamos hablando que Pablo era un hombre que ya traía una fe, estamos hablando de un hombre que ya era apóstol, estamos hablando de un hombre que Dios lo usaba con poder, estamos hablando de un hombre que tenía una devoción estrecha con el Señor antes de embarcarse en este viaje, que duró más de 3 meses. Qué travesía tan larga tuvo Pablo, qué bravo. Pero ese estado que tenía antes de este viaje no le servía para poder cumplir con esta parte de su encomienda. Tenía que ser procesado, o tenía que Dios permitir todo esto para aprovecharse de estas circunstancias de más de 3 meses. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú en estas circunstancias, yo no sé si ya tienes meses, semanas, años, días, horas, no sé. Pero lo único que yo sé es que Dios no está perdiendo el tiempo contigo. Y por eso Dios te dice hoy, en este mensaje, ánimo. Nos podemos estar sintiendo como Pablo en este tiempo, que no vemos con claridad algo más allá de lo que tengo enfrente. Pero tranquilo, ya vas a ver. Ya lo vas a ver. Y eso es lo más importante. Y Pablo entonces llega aquí, les predica a esta gente y le dice entonces en el versículo 17: 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermano, fue arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Le dice: me están arrestando injustamente. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseo de presentar cargos contra mi propia gente. Tenemos que recordar que la providencia de Dios actúa de una manera única y especial para que todos los designios divinos en tu vida se cumplan en su debido tiempo y en su debido momento.
Así que Pablo tuvo que apelar a César en contra del ánimo de hacerlo. Les pedí a ustedes que vinieran hoy para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló de la mañana hasta la noche, todo el santo día, exponiendo las Escrituras. Y los evangélicos hoy día se incomodan y se molestan y se aburren con una predicación de una hora. ¿Cómo serían entonces si Pablo estuviera hoy día? Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. ¿Por qué? Porque recordemos que mi Señor dijo que cuando venga el otro Consolador, Él convencerá al mundo ¿de qué? De justicia, de pecado y de juicio. El que convence es al Espíritu Santo. Nosotros lo que debemos es explicar correctamente la palabra y es el Espíritu Santo el que genera la convicción en los corazones de los oyentes. Nosotros llevamos la palabra hasta los oídos, pero el Espíritu Santo la lleva hasta el corazón. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Prácticamente, bueno, aquí vemos el final del ministerio de Pablo de manera activa y abierta, porque luego de esto, pues, poco tiempo fue mandado a ejecutar por Nerón. Dice que estuvo viviendo 2 años en una casa, ahí le predicaba a todo aquel que se le acercaba. Pero este es el mensaje, amada iglesia, para el día de hoy, que recibamos una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, de entender que esta circunstancia, que aunque se ha prolongado más de lo normal, y que se ha incrementado debido a la otra circunstancia mundial que nos afecta a todos por igual, indistintamente del contexto en el que usted se encuentre, pues tiene un propósito definido de parte de Dios. Y aunque aparentemente veamos una dificultad, una tormenta, y después que pasa esta tormenta parece que vino como un tiempo de refrigerio y vuelve a venir otra tormenta y se aparece otra cosa por aquí y otro por allá, y cuando ya nos estamos levantando golpea más fuerte la circunstancia y destruye en lo que nos sentíamos seguros. Pues es Dios glorificándose. Es Dios trabajando en nosotros. Y luego viene Satanás y intenta hacer de las suyas, pero no lo logra. Miremos entonces al cielo, levantemos nuestras manos y fortalezcamos nuestras rodillas. Animémonos y creámosle a Dios, como dijo Pablo. Yo le creo a Dios, que ninguno va a perecer. Yo le creo a Dios. Oremos. Padre, gracias. Que tú en tu inmensa bondad, Señor, nos fortaleces. Levantas nuestra fe siempre, Señor. Nos levantas, Señor, el ánimo por medio de tu palabra que nos trae esperanza y luz, sin importar cuán fuerte y cuán continuamente esté soplando en nuestra contra las circunstancias, las adversidades, los problemas, las crisis. Y aunque perdamos el soporte que nos brinda una seguridad, Señor, podemos reposar en tu palabra, podemos reposar en ti, Señor. Que tú tienes un plan maravilloso para que nosotros continuemos obrando según tu propósito en nuestra vida, porque para eso tú nos has creado, nos has salvado y nos tienes aquí hasta el día de hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que fortalezcas el corazón de mis hermanos, Señor, que levantes el ánimo de mis hermanas, Señor, para continuar adelante, Señor. Porque tú tienes un plan glorioso que cumplir, Señor, donde tu nombre va a ser exaltado por encima de todas las cosas. Gracias, Padre, Señor, porque aunque el enemigo venga e intente morder y causar daño con su veneno, es por tu bondad y tu misericordia, Señor, que no pereceremos. Gracias, Padre. Amén.